Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hemos comenzado una nueva temporada llamada Vida Llena de Gozo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título Llamados al arrepentimiento. Entre los principales riesgos que enfrenta la Iglesia en la actualidad se encuentra la posibilidad de profesar una fe desprovista del Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo y sin el reino de Dios y su justicia, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración. Por tanto, vivimos un tiempo de fe superficial y la Biblia nos confronta a volver a un elemento esencial para el nuevo nacimiento en Cristo, el arrepentimiento. El llamado del Evangelio es un llamado a creer y arrepentirse. Hay algunas ideas erróneas que se oyen en estos días. Muchos niegan la necesidad del arrepentimiento, diciendo que no se puede aplicar en el tiempo de gracia. Hoy escuchamos llamados no bíblicos en las iglesias para que dejen entrar a Jesús en su corazón y como consecuencia la existencia de falsos conversos. El llamado de Jesús es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Pablo dijo al carcelero que preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El arrepentimiento es una doctrina bíblica. El arrepentimiento es una parte tan obvia y medular que la respuesta entera del Evangelio podía resumirse en la palabra arrepiéntete. En este sentido, Sugel Michelin dice: la fe sin arrepentimiento no pasa de ser una fe muerta. El arrepentimiento sin fe no pasa de ser remordimiento, como el que sintió Judas antes de ahorcarse. Debemos proclamar a los hombres el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. El hombre necesita reconciliarse con Dios, recibir su perdón, pero ese perdón está conectado con el arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista, Mateo 3, del 1 al 2. El arrepentimiento es el primer mensaje en el ministerio del Señor Jesucristo, Marcos 1, del 14 al 15. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo por medio de Pedro, Hechos 2:38. El arrepentimiento tomó un lugar prominente en la enseñanza de los apóstoles, Hechos 17:30. Desde el comienzo del libro de Hechos hasta el final, la apelación central del mensaje apostólico fue el arrepentimiento. El arrepentimiento que se predicaba no era solo un cambio de opinión acerca de quién era Jesús, era volverse del pecado y un giro hacia el Señor Jesucristo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hechos 17, del 30 al 31. El arrepentimiento no es una obra que hacemos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Juan 6:44. El arrepentimiento es algo que Dios da, solo es posible por su gracia. Hechos 5:31. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, son el resultado de que Dios nos atrae, abre nuestros ojos y cambia nuestros corazones. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9, al igual que su bondad, Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2:4. En la Biblia el arrepentimiento resulta en un cambio de mente y comportamiento. Por eso Juan Bautista llamaba a la gente a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido del pecado y ha ejercido fe en Cristo dará evidencia de una vida cambiada. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. La predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y la culpabilidad del hombre, llamando a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, resulta en conversiones superficiales, y entonces tenemos a muchos profesantes en la actualidad, profesantes de labio para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración. El arrepentimiento que comienza en la salvación comienza un proceso progresivo de por vida de confesión de pecado. Primera de Juan 1:9. Seguimos confesando nuestro pecado. La actitud continua, activa, de arrepentimiento produce la pobreza de espíritu, el lloro, la mansedumbre, que caracteriza a los creyentes verdaderos. En las bienaventuranzas, Mateo 5, dice la palabra que el arrepentimiento produce un nuevo estilo de vida. Solo cuando damos cuenta de que hemos ofendido a un Dios santo y justo y de que nuestros pecados se amontonan, podemos acercarnos verdaderamente a Dios con fe. La Biblia dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Convertirse en cristiano es llevar una vida de arrepentimiento. Jesús lo describió como tomar nuestra cruz y seguirlo. Comienza en un momento determinado, pero continúa a lo largo de una vida de servicio y amor hacia Dios. La única manera de ver realmente la condición de nuestra alma es acercándonos a Dios. Su carácter santo confronta la pecaminosidad de nuestro interior y su espíritu ilumina nuestra mente y nuestro corazón, permitiéndonos reconocer los reinos de nuestra condición pecaminosa y guiándonos de regreso a Él en arrepentimiento. El pecador arrepentido no es aquel que dice voy a reformarme primero y luego iré a Dios. No, debemos reconocer que no podemos seguir luchando con la maldad de nuestro corazón. Habiendo pedido perdón, pedimos también a Dios que nos conceda la fuerza que necesitamos para ser librados de la esclavitud de nuestra propia corrupción. Recordemos que Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, del 31 al 32, gloria a Dios.